Bienvenidos a Compliance en Acción, el podcast de Complant Legal, donde analizamos los principales desafíos del compliance anticorrupción en el mundo corporativo. En este espacio discutimos temas complejos de manera clara y accesible para directores y responsables de cumplimiento de las empresas. Hoy nos sumergimos en uno de los escándalos más emblemáticos de las últimas décadas, el caso Odebrecht. Este escándalo representa un hito en la lucha anticorrupción mundial, no solo por su magnitud, sino también por los mecanismos jurídicos que se utilizaron para su investigación y las lecciones que dejó para los programas de compliance corporativo. El caso Odebrecht forma parte de la Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil, iniciada en 2014 y que destapó una red de corrupción para pagar sobornos a gran escala en más de una decena de países. Es fundamental analizar este caso para entender cómo evolucionaron los marcos normativos internacionales y qué lecciones podemos extraer para nuestros clientes. Para entender la dimensión del caso, debemos remontarnos a sus orígenes. Odebrecht, fundada en 1944, llegó a ser una de las constructoras más grandes de Latinoamérica, con operaciones en más de 25 países. Lo que comenzó como una investigación de lavado de dinero en Brasil, conocida como Operación Lava Jato, terminó destapando un esquema de sobornos sistemáticos que Odebrecht había implementado durante al menos 15 años. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, entre 2001 y 2016, Odebrecht pagó aproximadamente $788 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, sus representantes y partidos políticos en al menos 12 países, principalmente en Latinoamérica. Brasil recibió $349 millones en sobornos, Venezuela 98 millones, República Dominicana 92 millones y también se vieron involucrados México, Perú, Colombia, Argentina, Panamá, Ecuador y Guatemala, entre otros. Este esquema de corrupción le generó beneficios por más de $3.300 millones. Lo más revelador fue descubrir que la empresa contaba con un departamento de operaciones estructuradas, que funcionaba como una verdadera división corporativa dedicada exclusivamente a gestionar los sobornos. Desde la perspectiva jurídica, el caso Odebrecht es particularmente interesante por la aplicación conjunta de distintos marcos normativos anticorrupción internacionales. La investigación involucró principalmente tres jurisdicciones clave: Estados Unidos, Brasil y Suiza. En Estados Unidos, la base legal fue el FCPA, que como recordaremos, tiene alcance extraterritorial. Esta ley permitió al Departamento de Justicia estadounidense iniciar un proceso contra Odebrecht porque, aunque es una empresa brasileña, utilizó el sistema financiero estadounidense y mantuvo reuniones en territorio de Estados Unidos para coordinar algunos de los pagos ilícitos. En Brasil, la investigación se fundamentó en la Ley Anticorrupción brasileña, promulgada en 2013. Esta ley introdujo la responsabilidad objetiva de las personas jurídicas por actos de corrupción. Un aspecto jurídicamente relevante fue el uso de mecanismos de cooperación internacional. Los fiscales de Brasil, Estados Unidos y Suiza firmaron acuerdos de cooperación que permitieron compartir evidencia e información, estableciendo un precedente importante en la lucha transnacional contra la corrupción. Odebrecht firmó un acuerdo de culpabilidad con autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, comprometiéndose a pagar una multa histórica de $3.500 millones. El esquema de corrupción de Odebrecht resulta fascinante desde la perspectiva del compliance, precisamente porque evidencia las fallas sistémicas que los programas de cumplimiento deben prevenir. Odebrecht institucionalizó la corrupción a través de su Departamento de Operaciones Estructuradas, que utilizaba sistemas informáticos sofisticados, nombres en clave y empresas offshore para ocultar los pagos. Uno de los elementos más sofisticados fue el sistema llamado Drowsys, un software que permitía la comunicación encriptada entre los ejecutivos involucrados en el esquema de sobornos. Además, Odebrecht creó una intrincada red de empresas fantasmas y cuentas bancarias en paraísos fiscales para canalizar los fondos ilícitos, principalmente a través de bancos en Andorra, Suiza y Antigua. Las investigaciones revelaron que los sobornos alcanzaban entre el 0.5% y el 3% del valor total de los contratos públicos obtenidos, lo que muestra un patrón sistemático y calculado. Las consecuencias jurídicas de este escándalo de corrupción no tienen precedentes en la historia de los casos de corrupción transnacional. Como mencionamos, Odebrecht acordó pagar una multa combinada de $3.500 millones, distribuida entre Brasil, Estados Unidos y Suiza. En ese momento fue la mayor sanción impuesta en un caso de corrupción internacional.
Marcelo Odebrecht, director general de la compañía, fue sentenciado a 19 años de prisión, aunque posteriormente se redujo a 10 años después de firmar un acuerdo de cooperación con las autoridades. A nivel corporativo, Odebrecht se vio obligada a implementar un programa de compliance robusto bajo supervisión de monitores independientes, cambiar su nombre corporativo a Novonor en 2020 y la prohibición de participar en licitaciones públicas en México. Las consecuencias de este escándalo se extendieron a decenas de políticos y funcionarios del más alto nivel en toda Latinoamérica, incluyendo expresidentes, ministros y altos funcionarios que enfrentaron procesos penales. Pero el caso Odebrecht transformó el panorama del compliance anticorrupción en Latinoamérica. En primer lugar, quedó demostrada la importancia de contar con controles financieros robustos y auditorías independientes. El esquema de Odebrecht pudo operar durante tanto tiempo porque había conseguido institucionalizar prácticas corruptas. Otra lección fundamental es la necesidad de implementar programas de due diligence exhaustivos para terceros, ya que muchos de los sobornos se realizaron a través de intermediarios y consultores. También advirtió la importancia de los sistemas de denuncias efectivos, pues si los empleados de la empresa hubieran tenido canales seguros para denunciar estas prácticas, quizás el esquema se habría detectado antes. Un aspecto jurídico relevante fue la efectividad de los acuerdos de cooperación. Estos mecanismos procesales permitieron a las autoridades obtener información detallada sobre el funcionamiento del esquema de corrupción. Además, este caso es clave también para el reconocimiento y aplicación de sanciones a empresas como sujetos activos de delitos. En México, esto se ve reflejado con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción del 2015, la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y adecuaciones a la legislación penal. Para las empresas, el caso Odebrecht deja clara la necesidad de una verdadera cultura de integridad que debe partir del más alto nivel de la organización, y en este caso vimos exactamente lo contrario, una cultura de corrupción avalada por la alta dirección. Para concluir nuestro episodio, podemos afirmar que el caso Odebrecht marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el mundo. Desde Complant Legal ayudamos a empresas a fortalecer sus programas de compliance con base en estos aprendizajes. Si tu empresa tiene operaciones en mercados internacionales o sectores de alto riesgo, te apoyamos en la implementación de controles preventivos, procesos de debida diligencia y programas de integridad que cumplen con los estándares internacionales. Recordemos que más allá de las sanciones económicas y penales, el mayor daño para Odebrecht fue reputacional, llevando incluso al cambio de su nombre corporativo para intentar disociarse de su pasado. Si algo nos enseña este caso es que la corrupción sistémica, aunque pueda parecer rentable en el corto plazo, eventualmente tiene consecuencias devastadoras legales, económicas y reputacionales. Recuerden que en materia de compliance siempre es mejor prevenir que remediar. El caso Odebrecht fue un punto de quiebre en la historia reciente del compliance en América Latina. Mostró el alcance de la corrupción sistematizada, pero también abrió la puerta a reformas, mecanismos de cooperación internacional y una mayor conciencia sobre la integridad empresarial. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Compliance en Acción. Si quieres fortalecer el programa de cumplimiento de tu empresa, agenda una consulta en complantlegal.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, Complant Legal te brinda un blindaje legal para tu éxito empresarial.